La cámara del vestíbulo lo captó a las 2:17 de la madrugada. Una puerta al fondo del pasillo, una puerta que no figuraba en ningún plano, que no estaba registrada en ningún permiso, que no aparecía en ningún dibujo arquitectónico presentado ante el ayuntamiento. Se abre desde adentro. Alguien la cruza. Las imágenes tienen marca de tiempo. El edificio había sido cerrado con llave desde las 9 de la noche. Seguridad había hecho una ronda. Habían revisado cada planta, cada escalera, cada cuarto de instalaciones. Cuando el guardia revisó la grabación a la mañana siguiente, vio el clip 4 veces antes de llamar a su supervisor. Luego su supervisor llamó a la policía. Luego la policía llamó a personas especializadas en cosas que, oficialmente, no deberían existir. Esa grabación fue realizada dentro de un edificio de oficinas de 14 plantas en el distrito financiero de una ciudad estadounidense de tamaño medio. El edificio albergaba compañías de seguros, un bufete de abogados, una clínica dental y una oficina regional de contabilidad. Había funcionado sin incidentes durante 31 años. 640 personas trabajaban allí cualquier día entre semana. Ninguna de ellas sabía lo que había debajo. Ninguna tenía ningún motivo para pensar en ello. Lo que vino después llevaría a los investigadores 11 meses documentar en su totalidad. Involucraría a agencias federales, al fiscal general de un estado y a un grupo de trabajo creado específicamente para un tipo de delito del que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. Terminaría por exponer una red criminal que había operado no solo en este edificio, sino en otros 4 a lo largo de la misma área metropolitana. Y todo había comenzado porque un trabajador de mantenimiento reportó un olor extraño cerca de la escalera este y una gestora de instalaciones decidió investigarlo correctamente. Por cierto, si te fascinan las grabaciones extrañas, los videos inexplicables y las cosas inquietantes que las cámaras han capturado, este canal explora videos ocultos, cintas olvidadas y misterios atrapados en imágenes. Suscríbete y cada semana descubriremos lo que nunca debía ser visto. Ahora, volvamos a las imágenes. El edificio en 220 Hargrove Plaza había sido construido en 1991 como parte de un proyecto de revitalización del centro urbano. La promotora, una empresa regional llamada Sentinel Properties Group, había vendido el inmueble a un fondo de pensiones en 2004. Desde entonces, la gestión había pasado por 3 empresas inmobiliarias distintas. El operador actual era una corporación de gestión de instalaciones llamada Arcadia Building Services, contratada desde 2017. El trabajador de mantenimiento que reportó el olor por primera vez era un hombre llamado Dennis Farrow, de 44 años, que llevaba 18 años trabajando en el mantenimiento de edificios comerciales. Llegó a las 6 de Midnight la mañana un martes de marzo. Su ruta lo llevaba junto a la escalera este en el nivel del sótano. El olor era químico, no era de alcantarilla ni de humedad, algo industrial. Farrow lo anotó en su registro de inspección y se lo mencionó a su supervisora, una gestora de instalaciones llamada Carol Yuen. Yuen llevaba 4 años gestionando el edificio. Tenía un enfoque metódico. Consultó el esquema del sótano, cruzó los datos con las instalaciones de ese sector y no encontró nada que explicara el olor. Solicitó una inspección completa del nivel del sótano para el día siguiente. Esa inspección fue realizada por Farrow y un especialista medioambiental contratado llamado Patrick Osei. Lo que Osei encontró en la esquina noreste del sótano
cambió el rumbo de toda la investigación. Detrás de una hilera de unidades de refrigeración de la sala de servidores, unidades que habían sido instaladas 18 meses antes como parte de una actualización rutinaria de equipos, había un hueco en la pared que había sido ocultado con un panel falso de cartón yeso montado sobre una estructura ligera de acero. El panel no estaba sujeto con tornillos. Lo mantenían en su lugar unas tiras magnéticas a lo largo de los bordes. Podía retirarse y volver a colocarse en menos de 30 segundos. Osei lo empujó. Se movió. Miró a Farrow. Farrow le devolvió la mirada. Ninguno de los dos fue más lejos. Osei llamó a Yuen. Yuen llamó al director de seguridad del edificio y luego, siguiendo su consejo, llamó a la policía. La detective Renata Sousa, de la División de Delitos Comerciales de la ciudad, llegó 2 horas después. Con ella venía un colega, el detective Brian Calloway, especializado en crimen financiero organizado, y un consultor estructural llamado Warren Fisk, que trabajaba habitualmente con el departamento en investigaciones relacionadas con propiedades inmuebles. Retiraron el panel magnético. Detrás no había un corredor de instalaciones. No era un espacio de acceso mecánico. Era un pasadizo de 1,20 m de ancho y 2,5 m de alto, con paredes de hormigón acabado y suelo sellado con epoxi. Tiras de LEDs con sensor de movimiento recorrían el techo cada 2,5 metros. La ventilación era independiente del sistema central de climatización del edificio. Un pequeño conducto en la esquina superior del pasaje conectaba con una toma de aire exterior montada en los cimientos del edificio, invisible desde la calle, oculta detrás de una zona ajardinada que había sido plantada, según los registros municipales, bajo un permiso rutinario de mejora de zonas verdes 18 meses antes. El pasadizo se extendía 12 metros y 80 centímetros antes de terminar en una puerta de acero. La puerta era de calidad industrial, con una cerradura electrónica cifrada del tipo utilizado en instalaciones de almacenamiento farmacéutico. La cerradura funcionaba con un circuito dedicado que discurría por un conducto a lo largo de la pared del pasaje. El circuito no estaba en el cuadro eléctrico principal del edificio. Tomaba corriente de un cuadro secundario de disyuntores empotrado en la pared, alimentado por una línea subterránea que salía del edificio por completo. Fisk examinó la construcción mientras Sousa fotografiaba el espacio. Su evaluación fue cuidadosa y precisa. Este trabajo no se había hecho de manera apresurada. El acabado del hormigón, el suministro eléctrico independiente, la integración del sistema de ventilación, todo ello reflejaba una planificación que había abarcado meses y había requerido contratistas cualificados. Alguien con un conocimiento detallado de la infraestructura del edificio había diseñado este espacio para que fuera funcionalmente autónomo e invisible durante cualquier inspección. Sousa solicitó una orden judicial. Fue firmada a las 4:40 de esa tarde por la jueza Olivia Drummond del Tribunal del Condado. A las 6:15 de la tarde, un equipo de 8 personas entró por el pasadizo del sótano. Sousa y Calloway fueron primero, seguidos de 4 agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales del departamento. Fisk documentó desde la entrada del pasadizo. La cerradura cifrada fue neutralizada por un especialista en informática forense llamado Raymond Chu, con amplia experiencia en sistemas de acceso comerciales. La puerta se abrió a una sala de aproximadamente 9 metros por 12. El techo tenía 2,70 metros. Los suelos eran de hormigón vertido
sellado y acabado. Las paredes estaban aisladas con paneles acústicos de calidad comercial. La iluminación era LED empotrada. La temperatura se mantenía a exactamente 20 grados centígrados mediante una unidad de climatización instalada en un hueco en una esquina. La sala contenía 6 estaciones de trabajo. Cada una tenía un monitor de alta resolución, un ordenador de torre, una unidad de disco duro secundario y un concentrador de red. Las máquinas estaban encendidas. 3 tenían procesos activos en ejecución. Los teclados estaban limpios. No había polvo en las superficies. Ese espacio había sido utilizado recientemente, en las últimas 48 horas. Si quieres entender cómo grabaciones ordinarias se convirtieron en misterios perturbadores, cómo la vigilancia reveló lo inesperado y por qué algunas imágenes siguen planteando preguntas hoy en día, este canal trae historias reales cada semana, mezclando tecnología, miedo y lo desconocido. Suscríbete y descubre lo que las cámaras presenciaron. Dicho esto, continuemos. Detrás de la zona principal de estaciones de trabajo, 2 salas más pequeñas se abrían desde un corto pasillo interior. La primera contenía equipos de comunicaciones, hardware de enlace satelital cifrado, una matriz de enrutamiento de señales y servidores en bastidor, con unidades que el análisis forense posterior confirmaría que almacenaban terabytes de datos cifrados. La segunda sala era un espacio habitable. Catres plegables, recipientes de comida sellados, un pequeño frigorífico, una unidad portátil de filtración de agua y un botiquín médico provisto de antibióticos y analgésicos de grado farmacéutico. Una pizarra blanca en una de las paredes tenía columnas de números escritos con marcador borrable. Los números no correspondían a nada que los investigadores pudieran identificar en el lugar. El equipo forense trabajó toda la noche. Raymond Chu dirigió el proceso de extracción digital. Los ordenadores estaban protegidos con autenticación multifactor, pero 3 de las 6 máquinas habían sido dejadas con la sesión iniciada. Un detalle que más tarde sugeriría que los ocupantes se habían marchado apresuradamente, no por el pasadizo del sótano, sino por una segunda salida que los investigadores aún no habían encontrado. Esa salida fue descubierta a las 11:20 de la noche. Una sección de los paneles acústicos de la pared este de la sala principal ocultaba un pozo de escalera que descendía 3 metros y 60 centímetros hasta un túnel de acceso que discurría bajo los cimientos del edificio. El túnel conectaba con la infraestructura de vapor desactivada de la ciudad. Una red de corredores subterráneos de la década de 1940 que habían sido parcialmente derrumbados y sellados. Parcialmente, no del todo. Esto no era una pequeña operación escondida dentro de un edificio. Era un nodo dentro de una red. El analista de informática forense Chu pasó las 3 semanas siguientes extrayendo e interpretando los datos del hardware recuperado. Lo que emergió fue una imagen de infraestructura financiera, concretamente un sofisticado esquema de fraude a largo plazo que operaba en múltiples sectores simultáneamente. Las estaciones de trabajo habían estado procesando transacciones canalizadas a través de empresas fantasma registradas en jurisdicciones con requisitos mínimos de divulgación. Los datos incluían acceso en tiempo real a cuentas en 12 instituciones financieras, registros de transacciones que abarcaban 4 años y una serie de comunicaciones cifradas con terceros en 5 países. El esquema era complejo, pero seguía una estructura reconocible.
Se habían comercializado vehículos de inversión fraudulentos entre clientes institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros, fundaciones de tamaño medio. Los vehículos parecían legítimos. Tenían documentación, estados financieros auditados y gestores de fondos con credenciales verificables. Las credenciales eran reales. Los gestores eran reales. Lo que estaba fabricado era la base de activos subyacente. Las inversiones no estaban generando los rendimientos que afirmaba la documentación. La diferencia entre el rendimiento declarado y el rendimiento real estaba siendo desviada sistemáticamente, canalizada a través de la infraestructura subterránea y dispersada por una red internacional de cuentas. El valor estimado de los fondos gestionados vinculados al esquema superaba los 340 millones de dólares. La cantidad ya extraída y dispersada aún estaba siendo calculada, pero las primeras proyecciones la situaban por encima de los 60 millones de dólares a lo largo del período operativo de 4 años. Antes de terminar, recuerda por qué existe este canal. Para revisitar las grabaciones que revelan con qué facilidad la realidad puede deslizarse hacia algo más oscuro. Porque entender lo que fue capturado nos ayuda a comprender el miedo, el silencio y lo que nos observa. Suscríbete y únete a una comunidad que explora lo desconocido. Volvamos a lo que la cámara grabó. El detective Calloway había pasado 9 años trabajando en delitos financieros antes de incorporarse a la unidad de investigaciones especiales. Había visto operaciones de fraude de considerable envergadura. Lo que le llamó la atención de esta no fue el valor monetario, aunque era sustancial, sino la inversión en infraestructura. Alguien había gastado dinero, tiempo y experiencia técnica en construir un centro de operaciones físico dentro de un edificio comercial que albergaba negocios ordinarios. Lo habían construido de manera incremental, al amparo de trabajos de mantenimiento legítimos, utilizando permisos obtenidos de las oficinas municipales sin levantar sospechas. La instalación de las unidades de refrigeración, la mejora de las zonas verdes, los trabajos de reparación estructural en el sótano noreste, todo había sido aprobado, inspeccionado y firmado. Calloway consultó los registros de permisos. Cada permiso había sido emitido a una empresa contratista diferente. Pero el contratista autorizado que figuraba en 2 de los 3 permisos era el mismo individuo, un hombre llamado Arthur Bellemont, de 51 años, contratista general con licencia y 22 años de experiencia sin antecedentes penales. Bellemont nunca había sido imputado por nada. No tenía ninguna conexión conocida con el crimen organizado. Era propietario de una empresa constructora legítima que realizaba trabajos comerciales habituales en toda el área metropolitana. Calloway citó a Bellemont para una entrevista en el 9º día de la investigación. La conversación duró 4 horas. El abogado de Bellemont estuvo presente en todo momento. Bellemont reconoció haber obtenido los permisos. Declaró que había sido contratado como subcontratista por una empresa de gestión de proyectos llamada Crestline Operations, LLC, que a su vez había sido contratada directamente por la gestión de instalaciones del edificio. Había realizado los trabajos según las especificaciones. No había entrado en los espacios tras su finalización. No había sabido para qué se utilizarían. Crestline Operations LLC estaba registrada en un estado con requisitos mínimos de divulgación. Su agente registrado era un bufete de abogados. Su director principal, según los registros estatales,
era un hombre llamado Gerald Foss, de 58 años, que declaraba su ocupación como consultor de bienes raíces comerciales. Foss tenía una dirección domiciliaria en un barrio residencial acomodado. Conducía un sedán alemán de última generación. Había contribuido a campañas políticas locales y formaba parte del consejo de una fundación comunitaria. La investigación tenía ahora un hilo del que tirar. Calloway y Sousa comenzaron a construir un caso en torno a Foss, mientras los reguladores financieros federales trabajaban con los datos que Chu estaba extrayendo. Las dos líneas de investigación se mantuvieron deliberadamente separadas hasta que ambas estuvieran suficientemente desarrolladas. El equipo federal identificó la operación de fraude de inversión con creciente precisión. Los vehículos fraudulentos habían sido estructurados para atraer a clientes institucionales que buscaban rendimientos estables en deuda inmobiliaria comercial. La documentación había sido preparada con esmero profesional. Tasas de capitalización plausibles, proyecciones conservadoras, visitas a propiedades reales que se utilizaban para ilustrar un fondo que en gran medida contenía activos en papel. El auditor que había validado 4 años de estados financieros del fondo era una pequeña firma en un estado alejado de los inversores. Esa firma había cesado sus operaciones 18 meses antes, con sus directores fuera del país. 3 inversores institucionales habían planteado inquietudes internas durante el período de 4 años. En cada caso, sus consultas habían sido respondidas con documentación adicional que parecía resolver el problema. Un inversor, un fondo de pensiones regional, había solicitado una inspección in situ de un inmueble de la cartera. La inspección había sido organizada y llevada a cabo. La propiedad existía. Era real. Lo que no era real era su vinculación con las participaciones declaradas del fondo. La propiedad había sido preparada para la inspección y luego devuelta a su propietario real, que había sido compensado sin que se le explicara el contexto completo del acuerdo. Gerald Foss fue arrestado un jueves por la mañana en febrero, 14 meses después de que Denise Farrow notara por primera vez el olor junto a la escalera este. Los agentes federales llegaron a su domicilio a las 6:45 de la mañana. Simultáneamente, se llevaron a cabo operaciones coordinadas en otros 3 lugares. Una suite de oficinas utilizada por Crestline Operations en otra ciudad. Una instalación de almacenamiento en una zona industrial, donde se recuperaron registros financieros adicionales. Y una marina, donde fue asegurada una embarcación registrada a nombre de una de las empresas fantasma. Foss no intentó huir. Estaba tranquilo cuando llegaron los agentes. Su abogado se hizo presente en menos de 2 horas. En los procedimientos legales posteriores, la defensa de Foss argumentaría que él había sido un participante de nivel intermedio, que los verdaderos arquitectos del esquema eran individuos que nunca habían aparecido directamente en ningún registro vinculado a los centros de operaciones físicos. La defensa presentó esto como atenuante. La Fiscalía lo presentó como prueba adicional del diseño deliberado del esquema. Otros 4 individuos fueron acusados en la misma acusación formal. Una analista financiera llamada Deborah Nkosi, de 44 años, que había estructurado los vehículos de inversión. Un contratista tecnológico llamado Marcus Lien, de 37 años, que había construido y mantenido la infraestructura digital de las estaciones de trabajo subterráneas. Un exoficial de cumplimiento normativo llamado Stuart Weil, de 50 años,
que había utilizado su conocimiento regulatorio para diseñar la documentación que superaba las revisiones internas. Y una coordinadora logística llamada Petra Saarinen, de 41 años, que había gestionado la red de empresas fantasma y cuentas internacionales a través de las cuales se habían movido los fondos extraídos. Los 5 fueron acusados de fraude electrónico, fraude de valores, blanqueo de capitales y conspiración. Los cargos conllevaban penas potenciales de varias décadas en prisión federal. La investigación también produjo un hallazgo secundario que el caso principal no había contemplado inicialmente. Entre los registros recuperados de la instalación subterránea, había pruebas de al menos otros 2 nodos de operaciones físicas en ciudades diferentes. Uno dentro de un almacén comercial, otro dentro de una propiedad industrial reconvertida. Ambos parecían estar operativos en el momento del descubrimiento en Hargrove Plaza. Se activaron grupos de trabajo federales en ambas jurisdicciones. Una instalación fue encontrada vacía cuando llegaron los agentes. Sus ocupantes habían recibido aviso anticipado a través de canales que los investigadores aún estaban tratando de identificar. La otra fue encontrada con el equipo en su lugar, habiendo abandonado sus operadores el local horas antes de que llegaran los equipos de búsqueda. La pregunta de cuánto tiempo llevaba activa la instalación de Hargrove Plaza produjo una respuesta incómoda. Las primeras pruebas de su construcción databan de 31 meses antes del descubrimiento. Había sido construida, equipada y operada durante casi 3 años dentro de un edificio al que 640 personas accedían cada día laborable. Las cámaras de seguridad cubrían el vestíbulo, los ascensores y los pasillos principales. Ninguna había sido colocada para capturar la esquina noreste del nivel del sótano. La cámara que había captado la figura emergiendo de la puerta oculta a las 2:17 de la madrugada era una unidad recién instalada, parte de un sistema actualizado que Arcadia Building Services había desplegado 6 semanas antes, cubriendo zonas del edificio que previamente no tenían cobertura. La persona que aparece en esas imágenes nunca fue identificada públicamente. Su presencia en el edificio aquella noche permanece sin explicación en las pruebas recuperadas. El edificio en 220, Hargrove Plaza, continuó en funcionamiento a lo largo de toda la investigación y sigue operativo hoy en día. La instalación subterránea fue sellada con hormigón tras su documentación como escena del crimen. El panel de la pared falsa fue retirado e incorporado como prueba. El circuito eléctrico independiente fue desconectado por los trabajadores del servicio municipal. El acceso secundario por el túnel fue rellenado y sellado. La cámara del vestíbulo sigue funcionando. Ahora cubre el ancho completo del pasillo. El rincón noreste del sótano también tiene cámaras nuevas. 3 de ellas con campos de visión superpuestos, activadas por movimiento, grabando en alta resolución. No han captado nada inexplicable desde su instalación. Denise Farrow sigue trabajando como técnico de mantenimiento en el edificio. Cambió ligeramente su ruta después de la investigación. Ahora revisa la esquina noreste cuando llega a las 6 de la mañana. Dice que tiene el mismo aspecto cada vez. Paredes de hormigón. Suelo sellado. 3 carcasas de cámara instaladas a diferentes alturas. Nada detrás de los paneles. Nada en el hueco. Nada que no deba estar allí. Carol Yuen fue reconocida por la ciudad por su papel en el inicio de la investigación. Pronunció una breve declaración en la ceremonia de reconocimiento y luego volvió a su trabajo. Ahora
gestiona otros 2 edificios del mismo portafolio. Cada mañana revisa las imágenes de las cámaras del nivel del sótano de cada uno antes de empezar su jornada. Los 3 inversores que habían planteado inquietudes internas durante el periodo operativo del fraude han recuperado desde entonces una parte de sus pérdidas a través de los procedimientos de restitución. El alcance total de las pérdidas de las víctimas sigue siendo calculado mientras los investigadores federales continúan trabajando con los registros financieros. Se esperan cargos adicionales. Raymond Chu testificó en el juicio y describió los detalles técnicos de la infraestructura subterránea ante un jurado que nunca había visto nada parecido. Los miembros del jurado hicieron más preguntas sobre el espacio físico que sobre los registros financieros. ¿Cuál era la altura del techo? ¿Había ventanas? ¿Hacía frío? ¿Cómo llegaba el aire? Chu respondió cada pregunta con la precisión medida de su profesión. Los miembros del jurado tomaron notas. Cuando emitieron sus veredictos, los 5 acusados fueron declarados culpables de todos los cargos. La sentencia llegó 14 meses después. Gerald Foss recibió 26 años. Deborah Nkosi, 19 años. Marcus Lynn, 16 años. Stuart Weil, 22 años. Petra Saarinen, 18 años. Las sanciones financieras combinadas y el decomiso de activos superaron los $47 millones. La jueza que los condenó hizo una observación durante el procedimiento que desde entonces ha sido citada en varios comentarios jurídicos sobre infraestructuras del crimen financiero. Señaló que el esfuerzo físico que los acusados habían realizado para ocultar sus operaciones, la construcción, la ingeniería, los años de edificación incremental bajo el suelo de una torre de oficinas en funcionamiento, representaba no solo sofisticación criminal, sino una especie de arrogancia. La creencia de que el espacio entre lo que es visible y lo que existe realmente es suficientemente amplio para desaparecer en él por completo, que lo que no se ve está a salvo, que lo que no está cartografiado no existe. Estaban equivocados, dijo la jueza, porque Denise Farrow notó un olor y Carol Yuen consultó un esquema, y una inspección de instalaciones se convirtió en una investigación federal, y una red criminal que había operado durante casi 3 años en el sótano de un edificio ordinario fue desmantelada porque alguien prestó atención a algo pequeño y decidió que valía la pena investigarlo. Las imágenes de las 2:17 de la madrugada siguen formando parte del expediente probatorio. La figura que cruzó la puerta oculta es visible durante 11 segundos. Atraviesa el vestíbulo, sale por el acceso trasero de servicio del edificio y desaparece del encuadre. Ninguna otra cámara la siguió después. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué hacía en el edificio aquella noche? Nunca ha sido establecido públicamente. La investigación determinó que no era relevante para los cargos principales. Los abogados defensores la citaron como prueba de la existencia de terceros desconocidos para sus clientes. La figura permanece en las imágenes, sin nombre, cruzando el vestíbulo de un edificio lleno de oficinas dormidas, saliendo hacia la oscuridad de una calle urbana ordinaria. 11 segundos. Y luego, nada. Eso es lo que captó la cámara. Eso es lo que nadie debía ver. Y como casi todo lo demás que ocurrió dentro de la infraestructura oculta de ese edificio, plantea una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. ¿Cuántos otros edificios tienen una puerta que se abre desde adentro a las 2 de la madrugada, en un pasillo que ninguna cámara cubre, conectada a un espacio que no figura en ningún plano? Farrow midió 2 veces.
Eso es lo que importa.